frase que soñar no cuesta nada? Yo creo que todos lo hemos oído, ¿verdad? Soñar no cuesta nada, pero que tus sueños se vuelvan realidad, eso sí cuesta. Y quiero que me acompañen en su Biblia, en Génesis capítulo 37, versículo 3. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Génesis 37, 3. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque el día de hoy nos tienes aquí, Señor, en tu mesa. Señor, anhelamos recibir el pan de vida, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Oramos que nos ministres, nos transformes a través del poder de tu evangelio, Señor. Usa mi vida, Señor, como un vaso, como un instrumento, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dile a tu vecino: soñar sí cuesta. Esta es una historia muy interesante que podemos ver en el libro de Génesis. Y la palabra de Dios nos enseña que Jacob, que en esta parte la escritura lo menciona como Israel, ya que Dios le cambió el nombre, amaba a José más que a todos sus hijos. José era hijo de Jacob y de Raquel. Ahora, en la época de su nacimiento vivían en Harán, en la casa de su abuelo Labán. Jacob y sus 12 hijos, aleluya. Diga, wow. Ya ahorita la piensan para tener 2, aleluya, ¿verdad? Pero ese tiempo no había televisión. Jacob y sus 12 hijos se establecieron en la tierra de Canaán, donde había residido su padre Isaac, hijo de Abraham. Ahora, la primera prenda que mete en problemas a José, o su primer gran problema, fue que su padre le regaló una túnica de muchos colores. El texto dice que cuando sus hermanos vieron que él era quien amaba a su padre más que a cualquiera de sus hermanos, lo odiaron y no pudieron soportar hablarle. Importante en ese tiempo en la tradición. Y una túnica de colores usualmente se daba al hijo primogénito, al heredero, al que iba a tomar las responsabilidades de la familia, al que iba a tomar los negocios de la familia, al que iba a hacerse cargo de todo lo que la familia tenía que ver. En cierta manera, la túnica no solamente representaba la primogenitura, pero representaba el favor de Dios que Dios había depositado sobre José. No solamente de Dios, pero de su padre. Ahora, Dios nos habla a cada uno de manera personal y lo hace de maneras muy diferentes. No podemos encerrar a Dios en una caja y decir, es que Dios solamente lo puede hacer así. Dios es soberano y Él tiene muchas maneras de cómo hablar y de cómo transmitir una palabra, una visión a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos puede hablar a través de sueños, visiones, pero más a menudo Dios nos habla por medio de su palabra. ¿Cuántos dan gracias a Dios que nos ha dejado su palabra? Aleluya. Y en su palabra Dios habla nuestras vidas.
Dios empieza a ministrar nuestra vida. Dios nos empieza a revelar quién somos, nuestra verdadera identidad. Nos empieza a revelar el plan que Él tiene para nuestras vidas. Es a través de la palabra de Dios donde Dios puede venir y puede darnos una visión personal, un sueño de parte de Él para nuestras vidas. Y Dios le dio un sueño a José. ¿Alguno de aquí ha recibido un sueño de parte de Dios? ¿Alguno de aquí ha recibido una palabra visionaria, profética de parte de Dios? Yo creo que todos, cuando llegamos al Evangelio y empezamos a experimentar una relación personal con Dios, empezamos a vivir una vida de oración, empezamos a meternos en el ayuno, empezamos a meternos en la lectura, Dios empieza a poner sueños, visiones en nuestras vidas. Empieza a darnos una foto, un retrato de lo que Él quiere hacer con nosotros. Y de repente empezamos a soñar. Yo voy a ser honesto, yo era un joven que pues mi sueño más grande era robar un banco, yo creo. Causa risa, ¿verdad? Pero yo no tenía sueños de tener una familia. Yo nunca tuve un sueño de ser un empresario. Yo nunca tuve un sueño de tener una profesión. Mi sueño era que tuviera siempre droga para mantener mi vicio. Pero cuando llegué al Evangelio, cuando Dios empezó a trabajar en mi vida, cuando Dios empezó a renovar mi mente, cuando su Espíritu Santo empezó a ministrar mi corazón, empezaron a surgir sueños en mi vida. Empecé a anhelar cosas grandes de parte de Dios. Dios me empezó a hablar y me empezó a decir que Él iba a hacer algo con mi vida, que Él me iba a dar una familia, que Él me iba a dar un llamado. Y de repente empecé a soñar. De repente empecé a tener sueños de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y los sueños son buenos. Es bueno cuando sueñas. Es bueno cuando tienes anhelos de lograr cosas grandes. Y yo quiero hablar hoy de los sueños y de algo que puedo aprender de la vida de José. Número uno, es que tus sueños en ocasiones no van a ser bien recibidos. Algo de los sueños es que muchas veces tus sueños no van a ser bien recibidos. Mirando la historia de José, es triste mirar cómo el sueño que Dios le había dado causó envidia aún en sus propios hermanos. Génesis 37:5 dice que José soñó y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos y le dijeron: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Es asombroso pensar que a veces los sueños de alguien pueden incomodar aún hasta los más cercanos. La Biblia nos muestra cómo aún lo envidiaron más por el sueño que Dios le había dado. Algo interesante cuando miro la historia de José es que yo no pienso que José contaba sus sueños
con el afán de molestar a sus hermanos. Yo realmente no pienso que José contaba su sueño con el afán de que sus hermanos aún lo quisieran menos de lo que ya lo querían. Yo creo que José simplemente estaba emocionado por contar el sueño que Dios le había dado. Al menos la escritura no lo menciona que José lo hizo con un orgullo o que José lo hizo para hacer enojar a sus hermanos. Simplemente la palabra nos dice que él estaba contando el sueño que Dios le había dado. Yo puedo ver que quizás él estaba tan enfocado en lo bueno y lo grande que era el sueño que Dios le había dado, que no consideraba cómo sus sueños, que no consideró cómo sus sueños iban a oír en los oídos de los demás. ¿Alguna vez has estado con una persona que sueña en grande? Aleluya. Cuando alguien tiene un sueño de parte de Dios, uno como que lo quiere compartir. Cuando Dios ha puesto algo en tu vida y Dios ha depositado una palabra, cuando Dios ha depositado un sueño, cuando Dios te ha prometido algo a través de su palabra, es como naturaleza humana de querer compartir, de querer transmitir lo que Dios te ha hablado a tu corazón. Especialmente cuando es un sueño que sabes que viene de parte de Dios. ¿Ves? Yo algo que he aprendido en la vida es que cuando andas alrededor de gente que sueña, que tienen visión, lo más probable es que esa visión, ese sueño va a salir dentro de su corazón. Yo me gozo cuando la otra vez fui a una estación de radio. Andábamos haciendo una entrevista, una rueda de prensa en una estación de radio. Y fui a las instalaciones y el propietario de la radio me empezó a platicar todo lo que quería hacer. Él tiene un canal en internet y su visión era meterse a la FM. Quiere entrar a la FM. Y desde que entré me empezó a envisionar a mí. Y me empezó a decir cómo iba a llegar a la FM. Me dice, no, mira, ya tengo este estudio, tiene acústica y ya he invertido en estos aparatos y estoy haciendo esto y mi visión es entrar a la FM y llevar el mensaje de Dios. Y yo dije, wow, este hombre tiene visión, este hombre tiene un sueño, y lo más probable por esa pasión y por esa dedicación es que un día yo voy a ver a su estación de radio en la FM, porque es un hombre con un sueño y con una visión que Dios le ha dado para llevar el mensaje. ¿Ves? Cuando te juntas con soñadores, lo más probable es que vas a soñar juntamente con ellos. El problema es que cuando hay personas que no sueñan, en vez de alegrarse, se molestan cuando le compartes un sueño. Cuando hay personas que no tienen visión, que no tienen sueño, hasta se incomodan cuando empiezas a transmitir un sueño grande de parte de Dios. A veces hasta les vas a caer mal. Aleluya. Te van a catalogar por presumido. Ay, míralo, se cree el próximo pastor, se cree el próximo empresario. Es lo que le pasó a José con sus mismos hermanos. Cuando hablamos de sueños, va a haber personas que te van a querer desanimar para que dejes de soñar. Va a haber personas que van a reírse de tus sueños, que se van a burlar, que te van a catalogar como loco, como que estás perdiendo tu tiempo. Por eso a mí me gusta juntarme con soñadores, con personas que quieren lograr cosas que digo yo, wow, esto necesita que Dios esté en medio del asunto para que se logre. Me gusta ver cuando hay personas que empiezan con comienzos humildes y de repente miras algo grande que Dios hizo. Me gusta ir a ver esos restaurantes y que tienen el cuadrito en la pared de cómo empezaron. Y tenían una carretita, aleluya. Y luego miras donde está sentado, y está sentado en un restaurante grande, bendecido.
Y dices tú, wow, este era un hombre que soñó, que tuvo visión y que lo pudo lograr. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta ver soñadores, especialmente cuando son personas que vienen desde abajo, que sueñan en su empresa, que sueñan en tener algo bien para su familia, que son personas que aparentemente son los menos calificados. Me gusta ver esas personas que en momento estaban cautivos o en una posición no muy favorable, y de repente los miras levantarse y empezar a soñar y empezar a creer. De esas personas que muchos miran y dicen que pudiera salir de él, y de repente lo miras triunfar, levantarse. Esas historias inspiran. ¿Cuántos dicen amén? Esas historias le dan la gloria a Dios. Mira lo que dice Salmo 126:1: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Mira, la gloria se la lleva Dios cuando tú sueñas. No importa que nadie crea, no importa que nadie piense que se puede realizar. Si Dios te dio el sueño, no importa que algunos se incomoden, tú compártelo, tú transmítelo, tú contagia a otros con tu fe y empieza a marcar una diferencia, porque el que se va a llevar la gloria siempre va a ser Dios. Simplemente a veces nuestros sueños incomodarán a gente, y lo más triste es que en ocasiones van a ser de las personas que tú pensaste que quizás se iban a alegrar. Pero uno nunca puede dejar de soñar. ¿Cuántos dicen amén? Otra cosa que yo puedo ver acerca de los sueños es que no solamente a veces no van a ser bien recibidos, pero el cumplimiento de tus sueños te llevarán por un proceso difícil. Entre más grande sea tu sueño, más difícil va a ser para lograrlo. Mirando lo que le pasó a José, digo, wow, la palabra nos enseña que le tocó un proceso difícil. Mira, José no solamente fue envidiado por sus hermanos, pero la palabra de Dios nos enseña que aún buscaron cómo deshacerse de él y lo vendieron como esclavo. Génesis 37:8 dice que cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. ¡Wow! Imagínate, ahí viene el soñador. Dice la palabra de Dios que lo querían matar, pero un hermano, Rubén, se paró y él dijo: yo no voy a llevar la sangre de mi hermano, yo mejor voy a mover la cosa para que mejor nos deshagamos de él. Dice la palabra de Dios que lo vendieron como esclavo. Dice la palabra de Dios que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Dice la palabra de Dios que lo vendieron a Egipto, a un oficial de Faraón, capitán de la guardia llamado Potifar. Imagínate qué sintió José cuando lo despojaron de su túnica y cuando se encontraba dentro de esa cisterna. ¿Cómo se ha de haber sentido José cuando se dio cuenta que ahora era un esclavo? En ese momento
su presente era todo lo contrario de su sueño. En ese momento, su realidad era muy diferente a lo que Dios le había enseñado a través de un sueño. Es como si Dios te dio un sueño que vas a ser un gran predicador, pero ahorita te está tocando limpiar los baños. Es como si Dios te dio una visión, un sueño de un día tener una empresa y ahorita ni siquiera tienes trabajo. Pues de perdida empieza por el trabajo, Señor, aleluya. O si Dios te dijo que tú y tu casa servirán al Señor, pero tu hijo todavía está perdido en el mundo y en las drogas. ¿Ves? El proceso para lograr tus sueños nunca será fácil. Me imagino, porque a José, me ministra mucho la vida de José, porque puedo mirar cómo lo despojaron de su túnica, pero nunca lo pudieron despojar de su sueño. Me ministra cómo le arrebataron esa túnica de colores, pero nunca le quitaron el favor de Dios sobre su vida. Me ministra cómo Josué fue vendido a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, y ahí dentro de la prisión, aún Dios derramó su favor, aún Dios derramó de su espíritu y Dios lo usó, aún dentro de la prisión, y él nunca abandonó su sueño. Dice la palabra de Dios que cuando lo metieron a la prisión, Jehová estaba con José y fue varón próspero. Aún siendo el esclavo de Potifar, Dios le dio favor para ser hasta su hombre fuerte, su hombre de confianza. Aún siendo esclavo, nunca maldijo a Dios y nunca se quejó por su situación. Dice la palabra del Señor que Potifar le encargó su casa y todo lo que tenía. Y Jehová bendijo la casa de Potifar a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Ves? El favor estaba con José. Pero el proceso aún se iba a poner más difícil cuando José fue acusado injustamente por la esposa de Potifar de que él quería acostarse con ella. Usted conoce la historia. La mujer de Potifar quería robarle la unción, quería robarle el favor. Quería robarle el sueño a José. Y fue tanta su enojo al ser despreciada por José que buscó una manera de cómo acusarlo falsamente. Y él terminó en prisión por pararse en sus valores. Después de hacer las cosas bien, después de pararse firme y decirle no a la esposa de Potifar, después de mantener sus valores y hacerlo recto delante de Dios, aún así la Biblia narra cómo terminó en una prisión. ¿Y sabes qué es lo más tremendo de esto? Es que aún ahí se mantuvo un hombre recto, un siervo, guardando su testimonio y creyendo en el sueño que Dios le había dado. Mientras estaba en la prisión, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José fue amado, fue odiado,
favorecido, abusado, tentado, exaltado y humillado. Y sin embargo, en ningún momento en la vida de José parece no tenerles los ojos puestos en Dios, ni su confianza se aparta del que le dio su sueño. La adversidad no hizo endurecer su carácter. La prosperidad no lo arruinó. Él era el mismo en privado como en público. Él se pudo haber rendido después de tanta oposición. Él pudo haber tirado la toalla. Su vida parece una novela, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Él pudo haber entrado a esa celda y tirar sus sueños a la basura. Pero él nunca se rindió. Él se levantaba en medio de la adversidad porque sabía quién era su Dios. Y yo te quiero dejar saber algo, porque quizás hay unos soñadores en la audiencia el día de hoy. Nunca te rindas de seguir tus sueños. No importa que no tengas los recursos. No importa que no tengas las conexiones, la educación, qué tan difícil se mira el proceso. Nunca te rindas de creerle a Dios por ese sueño que Él te dio. No importa qué tan grande se mire la adversidad o qué tan duro sea tu proceso. Nunca te rindas, nunca abandones tu sueño, nunca dejes de luchar por lo que Dios te prometió. Mira, a lo mejor el camino para ti se va a ver más largo que los demás. A lo mejor los obstáculos te van a desanimar en el camino. No importa cuánto te canses en ocasiones, cuántas veces te equivoques en el camino, cuántas veces fracasas intentándolo. No te rindas de perseguir el sueño que Dios te dio, porque tarde que temprano Dios va a cumplir su sueño. Pero cada sueño, cada cosa grande tiene sus retos, tiene sus obstáculos. Y mientras tú caminas para cumplir tu sueño, mientras tú caminas para hacer realidad lo que Dios te prometió, tú estás inspirando a alguien. Aunque no lo veas, tu vida está bendiciendo a alguien. Y no importa en qué parte del proceso estás en tu vida, estás marcando una diferencia. Cuando ves la vida de José, puedes ver que él marcó la vida de un panadero, de un copero, de un faraón y de multitudes y de toda una nación, por mantenerse firme a su sueño, por no rendirse en el camino, por nunca dejar de confiar, por nunca tirar la toalla en medio del camino. Él pudo lograr que sus sueños, el sueño que Dios le había dado, se convirtiera en una realidad. Y algo que yo he escuchado y he descubierto es que todos los grandes soñadores han pasado por temporadas donde se quieren rendir. Todos aquellos hombres, todas aquellas mujeres que desearon lograr algo grande, que les ardía una pasión en su corazón porque Dios les había mostrado lo que Él quería hacer con ellos. En el camino ha llegado momentos difíciles donde han querer tirar la toalla. Cuando vemos la historia de Pastor Sani y leemos su libro, podemos ver que un día él ya iba a tirar la toalla y fue a hablar con un pastor para decirle que iba a dejar el ministerio. Dice que agarró a Sister Julie, y puede subir la alabanza. Dice que subió a Sister Julie, ella y Sister Julie estaban platicando, y Dios le había dicho que Él iba a levantar una iglesia
donde Él iba a entregar los tesoros escondidos de la oscuridad. Y que Él iba a restaurar familias, drogadictos, pandilleros. Y que Él iba a hacer algo grande. Y mientras Él empezó el ministerio, dice que pasaba las canastas para levantar las ofrendas, y que a veces tenía miedo que no regresara la canasta. Porque tú sabes, de repente andaba uno ahí que no andaba muy bien y no se saliera corriendo con la canasta. No había finanzas, las cosas no se estaban dando. Y un día, hablando él con hermana Julie, decidieron dejar el ministerio y querían emprender un llamado de evangelistas. Y dijo: no, pues yo creo que esto de iglesia como que no es para mí, mejor nos vamos a ir al campo evangelístico. Ahí estaba Nicky Cruz, David Wilkerson. Y dijo: pues me uno con ellos y nos vamos de evangelistas. Y dice que cuando fue al restaurante con un mentor, con un pastor anciano, dice que era un viejito de esos calmaditos, así, de esos que no son muy expresivos, de esos que tienen así todo el don del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice que cuando fue al restaurante, que habló con él y le dijo: mira, ya hablé con Julie y la verdad pues te quería informar que voy a dejar el pastorado, y yo creo que esto no es para mí. Yo creo que mejor vamos a ir al campo evangelístico. Y dice que ese pastor calmadito, calladito, de repente se levantó y le dijo: ni se te ocurra, ni se te ocurra abandonar el llamado que Dios te dio. Dice Pastor Sani que se puso hasta avergonzó porque estaban en el restaurante y le empezó a gritar: ni se te ocurra abandonar tu llamado. Y dice que lo agarró y que el Espíritu Santo vino sobre de él y que lo empezó a ministrar. Dice que regresó y que una vez más siguió con la iglesia. Y mira lo que Dios ha hecho ahora: más de 500 iglesias alrededor del mundo, más de 30 países, porque no se rindió al llamamiento y a la promesa que Dios le había dado. Y yo tengo una palabra para ti: ni se te ocurra rendirte, ni se te ocurra rendirte de perseguir el sueño que Dios te dio. Mira, yo no sé lo que Dios te ha prometido, yo no sé lo que Dios ha hablado a tu corazón, yo no sé lo que quizás Dios te ha dicho en oración, en tiempos de intimidad, pero sí sé algo: que nunca se te ocurra rendirte de perseguir la promesa, el sueño, la visión que Dios te dio. Mira, no importa qué tan duro se ponga en el camino, no importa si a veces no hay finanzas, si a veces nadie cree en ti, nunca te rindas de creerle a Dios por lo que Él te ha prometido. Nunca te rindas, nunca abandones tu sueño. Estás inspirando a alguien. Tu vida está marcando una diferencia. Hay una gang viéndote. Hay un gang warrior viéndote. Hay un hombre de la casa de recuperación mirando tu caminar. Nunca te rindas, nunca abandones el sueño que Dios te ha dado. Y algo que yo he entendido de los sueños de Dios es que a veces no van a ser bien recibidos.
es que el proceso va a ser difícil. Y número 3 es que los sueños de Dios se cumplen. Los sueños de Dios se cumplen. Los sueños de Dios se cumplen. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero lo que sí sé es que si no te rindes, si sigues caminando, si sigues peleando, si sigues creyendo, si sigues levantándote cada vez que tropiezas, Dios va a cumplir su propósito en ti. Nunca dejes de creer, nunca dejes de soñar. Avanza, camina, créele al Señor y Él va a hacer su propósito en tu vida. Levanta tus manos al cielo si tú lo crees. No hay rencor ni acusación más grande que el gran Dios soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran Dios soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran Dios soy. Más grande que montañas y que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Yo creo que aquí en esta iglesia hay un grupo de soñadores que estamos soñando cosas grandes con Dios. Y yo sé que en el camino se pone difícil, pero sabes una cosa, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y yo quiero abrir este altar en esta tarde. Yo quiero abrir este altar para que tú puedas pasar y tú puedas hacer un compromiso con Dios de aferrarte a ese sueño que Él te ha dado. Y quizás tú dices: pastor, yo no tengo sueños, yo no tengo visión. Mira, yo puedo creer que Dios hoy en esta mañana te puede dar un sueño divino, un sueño celestial, un sueño de parte de Él para ti, para tu casa, para tu familia. Vamos, ahí en tu lugar, levanta tus manos y recobra fuerzas para seguir peleando por los sueños que Él ha dado para ti, para tu casa. Oh, aleluya. Vamos, levanta tus manos. Sostienes toda tu creación. Habrá alguien aquí que está soñando en grande. A nacer